Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga muchísimo. Estamos compartiendo nuestro tiempo devocional hoy 21 de marzo. Nos guían las lecturas diarias de John MacArthur y el devocional de hoy se titula Una muerte como ninguna otra. Y el pasaje que vamos a leer es Juan 10, del 17 al 18, o 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús dice algo raro, ¿no? Acá, cuando pensamos en la relación entre un padre y un hijo, dice que el padre lo ama porque él pone su vida. Pone su vida. Nosotros como seres humanos entendemos que ningún padre quiere ver a su hijo arriesgar su vida en ninguna cosa. Al contrario, ¿no? Preferimos evitar todo tipo de riesgo. Y entendemos que si nuestros hijos están seguros y están a salvo, bueno, es mucho mejor. Tenemos mucho tiempo para estar con ellos y para expresarnos nuestro amor. Sin embargo, el Señor entiende que el amor del padre hacia su hijo también tiene que ver con que el hijo es obediente a la voluntad del padre. Y de esto hemos hablado. Era la voluntad de Dios que el Señor ponga su vida en rescate por el mundo. Ahora, y como hemos dicho, fíjense que el Señor no pierde el control en ningún momento. Él dice, nadie me la quita, yo la pongo y tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Y este es un mandamiento que recibí de mi Padre. Entonces, lo que nos está diciendo es que en todo esto lo que el Señor está haciendo es obedecer. Pero bueno, antes de seguir pensando, ¿no?, en esto, de esta forma, vamos a dejar que MacArthur nos guíe. Dice así, Cristo murió como ningún otro hombre ha muerto. En cierto sentido, fue asesinado por manos de hombres malvados, como dice Hechos 2:23. Pero en otro sentido, fue el Padre quien lo envió a la cruz y allí lo quebrantó sometiéndole a padecimientos, agradándole al Padre que fuera así, como dice Isaías 53:10. Ayer leíamos este pasaje. Sin embargo, en otro sentido, nadie le quitó la vida a Cristo. Él la entregó voluntariamente por aquellos a quienes él mismo amó. Y esto es lo que acabamos de leer en Juan 10, 17 y 18. Fíjense cómo hay tres miradas acerca de por qué Cristo murió o cuál fue la causa que lo llevó a la muerte. Y las tres son correctas. Primero vemos a hombres deseando la muerte del Señor y llevándolo hasta ella y asesinándolo de manera brutal, llenos de odio, llenos de envidia, llenos de resentimiento. Está bien, ¿no? Y esto es real. No hay ningún lugar para pensar que no fue así, ni tampoco podemos excusarnos nosotros de ese comportamiento, porque lo tuvimos, nos pertenece la muerte de Cristo. Está bien, ¿no? Incluso, y esto lo mencionamos también, esos hombres, especialmente los religiosos judíos, decían que su muerte caiga sobre nosotros, el peso, la responsabilidad de la muerte de Cristo venga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Nos hacemos cargo de esto, decían ellos. Y de hecho, ellos eran responsables o parte responsable. También los romanos, y de esto hablamos. Pero no podemos negar que esta era la voluntad de Dios. Fue el Padre quien decidió ir allí. Y fue Cristo quien decidió obedecer al Padre. Pero fue el Señor el que a sí mismo se ofreció, deseando ir a la cruz para salvar a quienes Él amaba. Acá no vemos al Señor teniendo una voluntad diferente a la de su Padre y deseando otra cosa, diciendo, bueno, ¿qué va a hacer? El Señor los quiere salvar a estos y bueno, yo voy a ser obediente. Si fuera por mí, que se mueran. No, el Señor mismo deseaba salvar al hombre. ¿Se dan cuenta? Las tres cosas son ciertas. Por supuesto que esto
solamente se puede entender cuando pensamos en que Dios es soberano y en que todo lo que ocurre está bajo su control. Todas las cosas. Ahora dice, cuando finalmente expiró en la cruz, no fue una lucha dolorosa contra sus asesinos. Él no mostró ninguna agonía frenética. Su paso final hacia la muerte, como todos los demás aspectos del drama de la crucifixión, fue un acto deliberado de su voluntad soberana, que muestra que hasta el último momento Él estaba sobrenaturalmente en control sobre todo lo que sucedía. Está bien, ¿no? Esto es lo que acabamos de decir. Nada al Señor lo tomó por sorpresa. El Señor no estaba en la cruz resistiéndose a ser muerto, ¿no? A ser asesinado. Como decimos acá en Tucumán, ¿no? Lo han muerto al Señor, ¿no? Bueno, el Señor no estaba sintiéndose víctima de la situación. Ni se resistía, ni estaba luchando contra ellos. No insultaba, no amenazaba desde la cruz, sino que sabía lo que estaba pasando y sabía que eso que estaba pasando debía pasar. Y era lo que él quería y estaba bajo su control y su soberanía. ¿Se entiende? El Señor estaba allí voluntariamente. Nadie lo obligó, ni el Padre, ni los hombres. Él estaba al control. Juan dice, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. ¿No? Está hablando como de alguien que está muriendo en paz. Pero hermanos, esta no era una muerte pacífica. No era algo natural. No era algo que humanamente debía suceder. Esto era una muerte provocada en un dolor agónico tremendo, después de una tortura inclemente sobre el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo alguien que sufrió lo que sufrió podía morir en paz, a menos que estuviera a cargo de lo que estaba sucediendo, en control de lo que estaba sucediendo? De manera quieta y sumisa, Cristo entregó su vida. Y sigue diciendo MacArthur, todo había sucedido exactamente como él dijo que ocurriría. No solo Jesús, sino también sus asesinos y la multitud burlona junto con Pilato, Herodes y el Sanedrín. Todo se había cumplido perfectamente como él había determinado y anticipado. ¿Está bien? Hasta el más mínimo detalle. Todo se cumplió como Cristo dijo que tenía que suceder. Según el consejo y según el conocimiento de Dios en todas las cosas. Nada se salió de su control. No ocurrió nada de imprevisto. Todos ocuparon su lugar y cumplieron su papel en esta historia. El Señor entregando su vida. Los asesinos, la multitud, los políticos, los religiosos, todos ocuparon su lugar y Dios estaba al control de todo aquello. Así Cristo, dice MacArthur, con calma y majestuosidad, mostró su soberanía absoluta hasta el final. Parecía una tragedia extraordinaria para todos los que lo amaban. Pero era el más grande momento de victoria en la historia de la redención. Y Cristo aclararía este hecho glorioso cuando irrumpiera triunfante después de unos días cuando salía de la tumba. ¿Sí? Cuando el Señor resucitó, aclaró que todo había sucedido conforme al plan y que esto había derivado en una victoria tremenda sobre la muerte, sobre el pecado, sobre Satanás. Maravillosa victoria del Señor. Está bien, ¿no? Ahora, esto es algo, por supuesto, que es sobrenatural y nosotros debemos entenderlo de esa manera. Porque a veces tendemos a
naturalizar las cosas, ¿sí? Y entonces decimos, bueno, qué mala suerte la del Señor. Qué justo vino en medio de un pueblo malvado. ¿Por qué no se vino para Argentina? Bueno, no. ¿Por qué no se fue a otro lado del mundo? ¿Sí? ¿Por qué nació en medio de gente tan perversa que rechazó al que los sanaba, al que los alimentaba, al que les predicaba? ¿Por qué? Como toda muerte, ¿no? Nosotros sentimos que cuando una persona muere es porque hubo mala suerte. A veces hasta le reclamamos a Dios, ¿por qué, Señor? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué le sucedió esto a esta persona buena? Yo quiero decirte algo, nunca jamás ha nacido ni va a nacer alguien tan bueno como Cristo. Y a pesar de su bondad, murió de una manera terrible en manos de hombres injustos. Ahora, esto no ocurrió porque sí, sino porque el Señor estaba llevando adelante sus planes. Y entendemos que todo lo que el Señor hace, incluso lo que tiene que ver con nuestras vidas en particular, también está bajo el control del Señor. Y debemos confiar en esto, aunque sea doloroso de enfrentar. ¿Está bien? Porque Dios está más allá de nosotros. Y vemos su mano allí generando victoria, trayendo victoria. ¿Está bien? Entonces yo quiero dejarte una pregunta para que te hagas, ¿sí? Para que pienses sobre esto. ¿Cómo podría el control soberano de Cristo sobre su propia muerte fortalecerte a vos en tus propias pruebas? ¿Cómo puede fortalecerte la idea de que el Señor estuvo en control de su propia muerte? ¿Podés tomar fuerzas de todo esto para enfrentar tus pruebas y tus luchas? Y no estoy diciendo aquí que nos comparemos con el Señor. ¿Está bien? Él estaba en control de su muerte. Nosotros no estamos en control de lo que nos pasa cuando sufrimos, cuando nos sentimos víctimas de las cosas. Pero Él sí. El Señor estuvo en control de su muerte y está en control de nuestras vidas. Y esto debe fortalecernos. ¿Pero cómo? Pénsalo. Y trae tu vida delante del Señor y tus problemas y tus procesos y tus pruebas y ponelos delante de su presencia. Amén. Yo te saludo. Mañana nos vamos a volver a encontrar, ¿sí? Te mando un abrazo grande y espero que sigas firme en el Señor.